Enlace. Hola, profe. Buenas, muy buenas. Estamos leyendo. Hay un texto que tenemos que estar leyendo ¿Dónde, profe? en el Classroom. Yo envié en el informativo para que puedan leer más rápido y fácil. Ah, ya. María Leticia. Ahí están entrando. Joana Morán. Admitir. Buenas noches, profe, ¿cómo está usted? Muy bien, Natalia. Bueno, ¿cuál es, Natalia, el título de nuestro texto de hoy? Profe, todavía no, ahora me ingresé y no veo, profe. Ah, bueno. Voy a mirar, ahora no me sale en la pantalla todavía. No, vos tenés que leer hace rato a las 5 para allá, envías. Entonces ya leíste todo, ya hiciste todo. Profe, no es para excusarme, pero mi hermano que está en coma, yo estoy acá en el hospital de acá, nomás tiene clase, profe. Él tuvo un accidente, le chocaron y yo me quedo acá en el hospital de Luque hace días que estoy acá nomás y de acá me estoy conectando. Bueno, muy pronta recuperación. Amén, Nos profe, sí, disponemos a la santa voluntad de Dios siempre, ¿verdad? así es, profe. Así es, profe. Profe, sería el texto de Mujeres, un trabajo o hijos, ¿verdad? Asimismo, Mendoza. Profe, ¿Sí? Bueno, entonces
Muy, muy buenas tardes para los que se van uniendo. Felicitaciones. Ustedes se imaginarán que ya falta poquitito para nuestro sueño, ¿verdad? Hoy ya estamos 1 de junio y justamente hoy Susana Oviedo, columnista del diario Última Hora, hizo esta reflexión: mujeres, un trabajo o hijos. Y quisiera yo escuchar a Mendoza. ¿Podrías leernos, por favor, el primer párrafo, Alejandro? Sí, profe. Se está volviendo frecuente encontrarse en Twitter con testimonio de mujeres jóvenes que expresan su desconcierto e indignación porque en las entrevistas laborales le disparan con preguntas que apuntan a indagar si aspiran a convertirse en madre. Muchas gracias. Siguiente, escuchamos a Laura Báez. Entonces, escuchamos. Tengo muchos asterisquitos aquí en mi planillita. Elías Moro. ¿Podemos escucharte, Elías Moro? Sanabria Alejandro. Sí, profe, ¿qué pasó? Sí, te escuchamos. Segundo párrafo. Alejandro Sanabria. Dice que si tienen planeado Sí, tener ahora hijos, leo, profe, leo. Que si tienen planeado tener hijos en el corto o mediano plazo, que si están en pareja, si planean formar una familia, concebir hijos y, sobre todo, si esto es último es una prioridad. gracias. Vale, profe. Sánchez Gabriel. Sánchez Gerson Abraham. Ah, Gabriel, entonces dejó. Bueno, y Abraham se va a conectar enseguida. Entonces, vamos a esperarle a él. Bueno, entonces escuchamos a... Yo felicito a la gente que hace caso a las invitaciones, sugerencias que se nos hacen a través de nuestro proceso virtual. Yo el otro día, al terminar la clase, estuve revisando a aquellas personas que siguen necesitando y 2 o 3 personas responden. El resto ni la hora. Bueno, pero por suerte ahora el compañero delegado me acaba de confirmar que Gabriel dejó la carrera, lastimosamente por él y por todos los compañeros, ¿verdad? Pero estábamos con problemas de asistencia. Bueno, y Erika Tornaco está por ahí. Quisiera felicitarla. Ella envió su trabajo. ¿Te puedo leer, profe, si quieres? Está Erika. ¿No es Erika la que habló? No. No, profe, creo que fue. Bueno, seguimos entonces y después vamos a ir peleando por la asistencia, ¿verdad? Seguimos. Te escucho. La que dijo que iba a leer, por favor, si nos ayuda. Ignoro, yo soy profe, Natalia Méndez. Ignoro a la hora de decir la contratación
de alguien, qué rehabilitación tiene si la respuesta de esa persona durante la entrevista laboral ha sido que le gustaría ser madre y quiere contribuir a una familia, algo que sé, por cierto, es un objetivo natural de una gran mayoría y de que además la propia sociedad impone. Gracias. Escuchamos a Canisa. Se supone que este dato no debería ser excluyente cuando se selecciona personal porque creemos lo importante que son la idoneidad, la formación profesional y otras cualidades que se ponderan conforme a la tarea para la cual se convoca y selecciona mano de obra. Siguiente, ¿quién se anima? Yo puedo leer, profe. Wildo Dale, Ojeda. Wildo. En un país, ¿verdad? Sí, En un país como el Paraguay, en el que el gobierno, la mayoría de los partidos políticos, los empresarios y una larga lista de sectores se declaran pro vida y pro familia, en el que una mujer incluya en su proyecto de vida ser mamá, no debería representar un punto en contra, una razón para excluirla de la posibilidad cierta de ser considerada para un puesto laboral. para un puesto laboral. Muchas gracias. Escuchamos a María Profe, Victoria Mendoza. Sí, te escucho. ¿puedo leer? Sí, Aunque no es tan así, ya que derechos ganados por las mujeres, como la ampliación del tiempo de permiso de maternidad, el disponer de un día libre para realizarse los estudios ginecológicos, un horario más flexible en el periodo de amamantamiento, sala de lactancia en el lugar de trabajo y guardería en la práctica no se complementan ni son asumidos en una gran mayoría de las empresas. muchísimas gracias. Escuchamos a Marta Camila. Hola, profe, ya te leo. Aunque no es tan así, ya que derechos ganados por las mujeres, como la ampliación del tiempo de permiso por maternidad, el disponer de un día libre para realizarse los estudios ginecológicos, un horario más flexible en el periodo de amamantamiento, sala de lactancia en el lugar de trabajo y guardería en la práctica, no se contemplan ni son asumidos en una gran mayoría de las empresas, instituciones públicas o industrias. Gracias. Escuchamos, por favor, al Señor de Jesús. Yo te puedo leer, profe. Bueno, Aunque no es tan así, ¿verdad? sí, No, ese el creo que ya. nuestro. No, Ya. el, Sí. El nuestro es también el país de la doble moral. De boca para afuera se defienden ciertos principios, pero a la hora de ser coherentes con ellos, las actitudes son otras. Hasta yo sigo. gracias, gracias, gracias. Lucas López. Diego Morel. Presente, profe Lucas López. Dale, te escuchamos, Lucas. Recordemos, a propósito de ello, las expresiones de Eduardo Filipo, quien en 2015, cuando era presidente de la Unión Industrial Paraguaya, cuestionó la extensión del permiso de la maternidad en la Ley de Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna. Gracias. Hola, profe, me llamaste. ¿Quién sos? Morel, Dale, Morel, te escuchamos. el dirigente, ¿verdad? El dirigente. El dirigente anunciaba que como consecuencia de esa medida había menos oferta de trabajo para las mujeres, y que las empresas paraguayas no estaban preparadas para darle más días de licencia por maternidad. Gracias. Emanuel Ortigosa. Medina.
Daniel. Cano. Profe, La profe. en breve te aviso, estoy nomás en el baño en este momento. Delegado. Un sinceris... Delegado, Dale, te escuchamos, Cano. Un sincericidio para denotar que se pensaría 2 veces antes de contratar a trabajadoras. Estas incoherencias tan evidentes en el Paraguay desalientan a las mujeres que, como todo humano, necesitan realizarse laboral y profesionalmente. Y con ese objetivo se esmeran, como tantos chicos, en formarse y sacrificarse para competir con ciertas chances por un puesto laboral. Colocarles ante la disyuntiva de o el trabajo o un hijo es inhumano. También perverso porque se trata de una decisión personalísima sobre la que un potencial empleador no tiene por qué condicionar o pretender interferir. Si esta es la constante en estos momentos, es que estamos realmente mal como sociedad. Dirán que es el capitalismo salvaje, que son las reglas del mercado, que una empresa es libre de contratar a quien quiera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un retroceso, una discriminación y una tremenda injusticia. Siguiente, ¿algún voluntario o voluntaria? Puedo leer, profe, Jorge Enrique Flor. Dale. El hecho tendría que representar una llamada de alerta para el Ministerio de Trabajo, las centrales sindicales y organizaciones de la sociedad civil. Las personas afectadas deben tener donde denunciar abusos de esta naturaleza para ir desterrando actitudes discriminativas que en el caso de las mujeres sobreabundan. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí el planteamiento primero es trabajar vocabulario, ¿verdad? Yo imagino que todos manejan a modo de revisión nada más cuáles son los sinónimos. ¿Cuándo tenemos un sinónimo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es el sinónimo contextual? Siempre aseguramos un punto sabiendo vocabulario, ¿verdad? Sinónimo, si manejamos también los antónimos, si manejamos también los ejercicios de término excluido, son puntos a nuestro favor. Bueno, dentro del contexto, ¿cuál sería el sinónimo de desconcierto? Dice, se está volviendo frecuente encontrarse en Twitter o con testimonios de mujeres jóvenes que expresan su desconcierto, dice. ¿Quién ya encontró? ¿Cómo? Desacuerdo. Expresan su Sorpresa, profe. desacuerdo, O molestia. su sorpresa, su molestia. Muy La bien. alteración. ¿Cuál sería de indignación? Ira puede ser, profe. El enojo también. Irritación. Ofensa, Enojo, ofensa. el enojo, la ofensa, la ira. Muy bien. Porque las entrevistas laborales les disparan con preguntas que apuntan a indagar, sinónimo de indagar. Investigar. Investigar, después averiguar. Averiguar, investigar, preguntar, ¿verdad? Si ¿Dónde? aspiran a convertirse, imagínense hasta dónde se llega, ¿verdad? Y no es que Susana Oviedo está inventando, ¿verdad? No es que esta columnista inventa, sino que es de público conocimiento que se estila este tipo de entrevistas. E incluso hay empresas que prefieren contratar a un varón que a una mujer, ¿verdad?
¿Qué sinónimo encontramos para concebir? Si tienen planeado tener hijos en el corto o mediano plazo, que si están en pareja, si planean formar una familia, concebir hijos. Tener Procrear. hijos, profe, o procrear Gestar. hijos. Engendrar, procrear. Si esto último es una prioridad, sinónimo, Relevante. si es relevante, si es lo más trascendente, si es lo más importante, ¿verdad? Dentro de la filosofía de vida de esa persona, ¿verdad? Después ya tenemos entonces desconcierto, indignación, tenemos indagar. ¿Qué significa en el contexto gravitación? Fuerza. Fuerza, ¿verdad? Y pregunto a la hora de decidir la contratación de alguien, ¿qué gravitación, qué fuerza, qué peso tiene si la respuesta de esa persona durante la entrevista, etcétera, etcétera? Después tenemos excluyente. Se supone que este dato no debería ser excluyente. No hay que descartar, puede ser, profe. Eliminatorio. Descalificar. No debería ser descalificante. Después Eliminatorio. otro, Exclusivo. exclusivo, eliminatorio. Son sinónimos contextuales, ¿verdad? Con las mismas palabras pueden ir ustedes también practicando, buscar también si tienen antónimos, ¿verdad? Después tenemos en la otra columna, por ejemplo, licencia. ¿Cuál sería el sinónimo Permiso, de profe. licencia? Permiso ¿Sí sería te el escucho? sinónimo, profe. Sería permiso. Permiso. Sí, es el sinónimo. El Entonces, antónimo podría ser prohibición, la Desautorización. prohibición, desautorización también. desautorización, restricción, muy bien. Chances. ¿Cuál es el sinónimo de chances? Oportunidades. Las oportunidades, ¿verdad? ¿Y el antónimo cuál sería? Desventajas. Las desventajas, las imposibilidades. Desterrando. ¿Qué significa desterrar? Sacar Ando algo de su yendo. lugar. Acá Excluir desterrando algo, está en su forma no personal del verbo, ¿verdad? Está excluir algo de en un lugar. gerundio. ¿Qué significa desterrar entonces? Excluir algo de un lugar, profe. Muy bien. Sacar algo de un lugar, Estoy ¿verdad? mirando por acá, veterinaria. ¿Cómo? Profe, le dije nomás algo a mi mamá. Ah, bueno. Entonces, desterrar es sacar de un lugar y sea en nuestro contexto cultural, político-cultural, manejamos bien el tema del destierro y sus connotaciones, ¿verdad? Bueno, entonces sacar algo del lugar y ojalá que realmente Profe. se pueda desterrar todos estos tipos de atropellos que se van dando. Perverso, Sinónimo sería maligno, profe. el sinónimo maligno. ¿Y cuál sería su antónimo? Bondadoso. Bondadoso, Benigno. benigno. Flexible. Hay sinónimos que son, perdón, hay palabras que son muy fáciles porque con una partícula yo puedo automáticamente crear un antónimo, ¿verdad? En cambio hay otros que son vocablos semánticos que sí tengo que buscar las palabras que corresponden al antonimio. En este caso, flexible
¿Cuál es su sinónimo? Elástico. Blando. Elástico, sí, pero en cuanto a nuestro texto, en el contexto, ¿cuál puede ser flexible? Inflexible, profe. Accesible sería Permisible, un pues, sinónimo. Tolerante también puede ser, profe. Sí, tolerante, flexible es su sinónimo. E inflexible el antónimo. Bueno, para entender bien, tenemos que hacer el proceso mental. Cuando estamos rindiendo, tenemos que hacer el proceso mental que aquel término excluido es aquella palabra que no tiene nada que ver ni con el sinónimo ni con el antónimo, ¿verdad? Por eso puse acá ese sinónimo, a antónimo, y término excluido es el que no tiene nada que ver ni semánticamente, ni ortográficamente, ni desde ningún punto de vista tiene que guiarse al vocablo elegido. Y dice nuestro texto, nuestro fragmentito, también perverso, porque se trata de una decisión personalísima sobre la que un potencial empleador no tiene por qué condicionar o pretender interferir. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de perverso? Maligno, profe. Malicioso. Malicioso, maligno. Y el antónimo, recién dijo alguien, ¿verdad? Benigno puede ser, profe. Benigno, Bondadoso puede ser, profe. bondadoso, favorable, de acuerdo al contexto, ¿verdad? Bueno, y entonces nuestro término excluido no es ni el sinónimo ni el antónimo. ¿Qué puede ser? ¿Alguien ya encontró? Corrupto. Pero semánticamente puede relacionarse con perverso. De acuerdo al contexto. Pero cualquier palabra nomás, profe. Sí, el término excluido. Benigno no puede ser, profe. ¿Cuál? Benigno. No. Fame, profe. ¿Cuál sería? Fame en todo caso guarda relación, pero no, o sea, es semánticamente relativo, pero no guarda relación al texto. No entendí el término. Profe, si colocas en término excluido, infame se asemeja, guarda cierta relación con la palabra perverso, pero no se puede relacionar con el texto. Sí, porque la perversidad es una acción que se hace intencionalmente, ¿verdad? Se hace intencionalmente, con premeditación, como se dice, ¿verdad? En cambio, la palabra infame es algo que nos quita nuestra dignidad, ¿verdad? Está dentro de la familia de la palabra, ¿sí? Es algo vil, algo que no se puede valorar, ¿verdad? Infame, sí, puede ser infame. Puede ser, para jugar con el sonido de la palabra también, por ejemplo, puede ser inverso, ¿verdad? Que no tiene nada que ver ni con el contexto, ni con, con la, con la semántica de sinónimo y antónimo que estamos revisando. ¿Cuál podría ser el término excluido de potencial? Primeramente vamos a revisar cuál es el sinónimo. ¿Quién sabe qué podría ser el sinónimo de potencial? Aptitudes, profe. Talento, capacidad. Talento, capacidad.
Habilidad. Latente. Habilidad. ¿Y Latente, cuál profe. sería el antónimo? Incapacidad. Incapacidad, debilidad. Bueno, ¿cuál sería nuestro término excluido? Cualquier palabra no puede ser material, por ejemplo, puede ser, profe. Material, potencial, entonces puedo poner material, exponencial, ¿verdad? Entonces ahí se juega con el vocablo, pero tiene totalmente otro significado. La palabra interferir, Interrumpir. sinónimo, interrumpir, Obstruir, profe. obstruir, interponer, muy bien, impedir. ¿Y su antónimo? Fluir. Permitir puede ser, profe. Permitir, favorecer, excelente. ¿Y cuál sería nuestro término excluido ahí? Por ejemplo, si yo estoy preparando el examen, yo pondría como término excluido ahí inferir. Jugando con el sonido de la palabra y atendiendo el contexto, la palabra inferir no tiene nada que ver con interferir, ¿verdad? ¿Qué otra palabra podríamos poner? Destituir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se entienda bien? Que el término excluido debo atender y no debe ser una palabra que tenga relación ni con el sinónimo ni con el antónimo, ¿verdad? Entonces, es simplemente para recordar. Bueno, y en esta parte yo invito sobre todo, siempre hago lo mismo, ¿verdad? Invito a aquellas personas que están, ya somos personas adultas, ¿verdad? Somos personas grandes, ya estamos en un nivel muy importante de nuestro proceso de formación y nos hace falta decir, fulanito, tenés tanto por ciento nomás de asistencia, ¿verdad? Cada uno sabe si cumplió o no cumplió con su compromiso. Entonces, aquellas personas que saben que les falta para llegar a su 80% de asistencia, tenemos una primera pregunta. Y ya llamé hoy a esas personas. Entonces, imagino que están ahí pendientes. Lucas, está de Jesús y otras personas a quienes ya llamé. Según el texto, explica qué significa que nuestro país sea de doble moral. Según este texto, y también por cultura general, cuando hablamos de doble moral, pero en el texto demasiado bien se explica. ¿Quién nos ayuda? ¿Puedo, profe? Bueno, te escuchamos. Desde mi punto de vista y de acuerdo al texto, se referiría a todas las campañas que de repente se promueven, se institucionalizan inclusive, le ponen colores, con enunciados muy optimistas, pero que la realidad no se refleja. Sería para mí, profe. Hipocresía, profe. Hipocresía, muy bien, María Victoria, muy bien, Milena. Yo, profe. Pide la palabra María Leticia. Sí, profe.
Yo considero que según el texto la doble moral hace referencia, como dijo Victoria, a que ciertas instituciones hacen campaña de alusión de apoyo, ¿verdad?, a sectores vulnerables. Sin embargo, son las mismas las que transgreden en lo que ellos proliferan, ¿verdad? Entonces, para mí eso es una doble moral. Un ejemplo clásico es ahora, por ejemplo, acabo de ver en noticias que un profesor está acusado otra vez de acoso sexual a su alumno. Y entonces tanto se habla de protección al niño, de salvaguardar siempre su integridad física, emocional y mucho más en los que estamos, ¿verdad?, con la misión de la educación en los niños, y que seamos otra vez nosotros quienes estemos en tela de juicio, ¿verdad? Entonces, para mí eso es una doble moral. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo sobre nuestra primera pregunta para pasar a la siguiente. Profe, de acuerdo al texto también, la indignación selectiva que hay en cuanto a las mujeres y el trato que le dan por el hecho de estar embarazada, cuando no hay esa misma discriminación en cuanto a un hombre, por ejemplo. Muchas gracias. Muy Profe, mal. se profesa una cosa y se realiza otra totalmente, o se vive otra cosa totalmente diferente. Gracias, Liz Ruda. Muy bien. Excelente, excelente. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, explica por qué este hecho tendría que representar una llamada de alerta para el Ministerio del Trabajo, las centrales sindicales y organizaciones de la sociedad civil. Esta pregunta es una pregunta inferencial, porque la respuesta yo no tengo en el texto, ¿verdad? Entonces nosotros cuando tenemos, cuando estamos trabajando un texto, hacemos el análisis denotativo y connotativo, ¿verdad? El denotativo y directo es cuando encontramos toda la respuesta literalmente, ¿verdad? En cambio, hay textos y hay preguntas que debo inferir la respuesta, debo deducir la respuesta, debo razonar la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿quién se anima a razonar por qué este hecho tendría que representar una llamada de alerta a estas instituciones? Yo, profe. Porque si bien las mujeres tenemos ciertos derechos por sobre los hombres, ¿verdad? Dentro de lo que es la ley laboral, estas leyes muchas veces no se cumplen. Actualmente nosotros contamos con no un día, sino 2 días de licencia para realizarnos la mamografía y el estudio del Papá Nicolau, pero muchas empresas te niegan ese derecho a pesar de que lo tengas. Hay asimismo permisos por dismenorrea una vez al mes y no te lo dan. Es una realidad ya conocida que las mujeres, muchas de las mujeres cobramos menos que nuestros pares hombres, aún teniendo mejor currículum que ellos, y es más difícil que nosotras accedamos a ciertas plazas laborales, o la persecución que tenemos como mujeres dentro de nuestro lugar laboral, como ser el derecho del niño de tener 4 meses de permiso de lactancia y 1 hora para entrar y salir antes en la función pública. Esto no se cumple, no en todos los lugares se cumple. Hay veces que se le hace volver a la mujer antes y los empleadores hacen figurar que esto no es así. Entonces es una llamada de atención para el Ministerio del Trabajo de tener que investigar estos hechos, porque es una verdad ya de oídos ya conocida, pero que se hacen oídos sordos y cierran los ojos para no ver una verdad ya públicamente conocida. Por eso.
Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo quería agregar también en relación a esta situación de lo que habla el texto también, y no solamente la llamada de atención, sino todo lo que genera en la población de mujeres esta realidad, porque muchas veces también son aprovechadas, ¿verdad? En el sentido de que tienen contratos de trabajo muy precarios, como dice la compañera, condiciones prácticamente que le niegan muchos derechos que en la ley están establecidas, ¿verdad? Eh, y eso muchas veces también genera situaciones desfavorables para su familia, porque es alto el porcentaje de madres solteras que hay en nuestro país y muchas veces son contratadas, pero sin considerar su realidad de madres, de familia. Cumplen horarios muchas veces más extensos que los hombres, ¿verdad? Y entonces prácticamente los niños quedan al cuidado de personas extrañas o algún familiar, y eso muchas veces genera otra vez otro gran problema, que es lo que hoy día vemos todos los días, que es el abuso de los niños, que se da en el entorno familiar en la mayoría de los casos. O sea, es un problema, yo creo que tiene que interpelar no solamente al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de la Mujer. O sea, hay varios ministerios que tendrían que tomar conciencia y sobre todo tomar medidas ante esta realidad, porque es una triste realidad que viven miles de mujeres, y muchas veces eso en las estadísticas no salen, no se mencionan. O sea, en nuestro país en las estadísticas estamos muy bien, pero como esas mujeres prácticamente no tienen contrato, no tienen ningún vínculo legal como para poder reclamar algún derecho, y cuando de repente quieren reclamar, automáticamente quedan sin trabajo. Entonces, es una situación que está ahí, que todos vemos, pero que en las estadísticas no aparecen. Muy amable, muchísimas gracias, María Victoria. Cano, he visto que estaba pidiendo la palabra. Pasamos entonces a la pregunta siguiente, y es de si alguien se anima a explicar con fundamento cuál es la función del lenguaje que predomina. Argumentativa. Hola, profe, yo estoy leyendo lo que vos pones. ¿Quién me dice la respuesta? ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina? Argumentativa, profe. Va, Ere. Porque te quiere convencer de algo. O sea, da sus... Te expone algo Un que... texto de opinión. Te expone algo con lo cual te quiere convencer de que es así. Muy bien. Se va utilizando estrategias alternativas, ¿verdad? Se va argumentando, así como dijo la compañera, para convencernos de algo, ¿verdad? Nos da el sustento argumentativo para hacernos entender lo que nos quiere dar a conocer, ¿verdad?
Entonces, la función argumentativa utiliza estrategias para poder profundizar, dilucidar, aclarar y hacernos entender qué es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar las funciones del lenguaje. Cuando yo tengo una función referencial o representativa, son sinónimos, y el lenguaje es denotativo directo. Entonces, normalmente la función referencial se da en un texto, por ejemplo, en una noticia, ¿verdad? O en un texto científico también se utiliza. ¿Por qué? Porque ahí no hay una opinión, no hay un criterio personal de nadie, sino que se presenta el tema y su desarrollo en forma objetiva, ¿sí? En cambio, en la función estética o poética se utilizan los recursos literarios. Entonces, cuando yo encuentro una fábula, una leyenda, un poema, normalmente va a ser función estética o poética. Y cuando yo encuentro esa intencionalidad de que me quiere convencer, de que me quiere hacer pensar, analizar, y me va dando las posturas, y como habíamos dicho, ¿cuántas estrategias argumentativas tenemos? Muchísimas estrategias que se utilizan para poder apelar a la conciencia del receptor. Entonces, por ejemplo, está la famosa interrogación retórica, ¿verdad? Es una estrategia argumentativa. Cuando el emisor está escribiendo su pensamiento y de repente, y esto continuará así, ¿verdad? Queda a cargo del que recibe el mensaje, y sí, y ya no tiene que ser, y va respondiendo. Y lo mismo cuando encontramos otras estrategias, como por ejemplo los datos estadísticos, ¿verdad? Son estrategias que ya el otro día estábamos analizando muy bien, ¿verdad? Que se utiliza para ir sustentando el texto y llevarlo hacia donde nos quiere llevar, ¿verdad? Después tenemos, ¿se acuerdan de la función? Si me sale un texto que me habla del lenguaje, siempre va a ser función metalingüística. ¿Verdad? Función metalingüística, entonces eso hay que recordar bien, 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 bien. Metalingüística, argumentativa, estética, referencial, y la función expresiva cuando ya entran los sentimientos y las emociones. Por ejemplo, las cartas de amor son textos en donde se le da importancia a los sentimientos, ¿verdad? Por eso se llama función expresiva. Es lo que más nosotros estamos utilizando en el ámbito jurídico, ¿verdad? En nuestros textos que vamos analizando, entonces tenemos diferentes tipos de funciones del lenguaje que nosotros tenemos que entender, manejar para los dos enfoques, el enfoque de comprensión lectora y también el enfoque de producción. Porque si yo voy a producir un texto, voy a hacer un informe, por ejemplo, voy a elaborar un informe. El informe va a ser, voy a elaborar un acta. Siempre la función que predomina va a ser referencial. En un informe, un forense nos va a expresar, me duele tanto en el alma que tanta, tal, ¿verdad? No va a poner eso, se va a exponer, se va a explicar en forma
referencial, en forma objetiva, va a decir lo que es. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre la función del lenguaje? Sí, profe, ¿cuál es la diferencia entre la función del lenguaje y la trama predominante en el texto? Excelente pregunta. La trama, sí, tenemos acá la trama también. Bueno, la función del lenguaje entonces es la postura que tiene el receptor, que tiene el emisor, el que escribe, que tiene el emisor, la postura, cómo va encarando para llegar al receptor ese mensaje, ¿verdad? Esa es la función del lenguaje. Maenápico, she, ayapota, coa. ¿Para qué yo voy a escribir este texto? Para informar, es decir, para dar referencia. Entonces es referencial. Estoy elaborando este texto para emocionar, para producir gozo estético. Entonces es función estética. Estoy elaborando este texto para convencer, para criticar, entonces es argumentativa. Estoy dando una información sobre el lenguaje, entonces función del lenguaje. En cambio, la trama es cómo se organiza el texto. Entonces explica cuál es la trama predominante. ¿Quién me dice qué trama y explicamos? Yo digo que es argumentativa, profe. Excelente. Excelente. Jamba ere. ¿Quién me puede explicar, fundamentar por qué yo tengo que entender por qué es una trama argumentativa? Porque busca algo para convencerte, profe. Porque busca estrategias para convencernos, ¿verdad? Para llegar al lector y para que ese lector pueda reaccionar. ¿Sí? Por eso dice apela. Por eso dice se apela a la conciencia. Muy bien. Entonces, hacemos trama. Tenemos la trama narrativa. Entonces, cuando ustedes trabajan con un texto de historia, por ejemplo, ¿qué tipo de trama? ¿Cómo se organiza el texto? Es directamente una trama narrativa. Después tenemos la trama expositiva o explicativa, ¿verdad? Expositiva o explicativa. En donde se expone, ¿verdad? Se va contando, se va dando datos, informaciones, características, aclaraciones. Entonces ahí yo tengo lo que es la trama expositiva o explicativa. Normalmente se utiliza en los textos académicos, por ejemplo, en alguna disciplina, de repente que es la ética, o en ciencias naturales que es la célula, que es la fotosíntesis. Entonces se utiliza la trama explicativa. Y la trama argumentativa, que es lo que estamos nosotros viendo hoy, tenemos un texto con trama argumentativa. ¿Por qué? Porque se utiliza estrategias para ir sustentando posturas, ideas, reflexiones, pensamientos, ¿verdad? Entonces la trama argumentativa. Y la trama descriptiva, es una trama que se vale de los adjetivos calificativos, ¿verdad? Entonces,
Si yo encuentro el texto en donde abundan las descripciones, donde abundan los epítetos o adjetivos calificativos, entonces automáticamente es una trama descriptiva. ¿Se entendió, Cano, o hay alguna duda? Sí, profe, perfectamente. Muy bien. ¿Alguien más sobre la trama? Profe, Sí, te escucho. estaba preguntando, estaba funcionando mal mi micrófono. Pues le pregunté en el chat si en los cuentos no hay trama narrativa. En los cuentos. Sí. Sí. 100%. En los cuentos sí tenemos trama narrativa. Ah, y acá falta la trama dialógica o también trama dialógica que se utiliza en los fragmentos de obras teatrales, ¿verdad? Trama dialogada sería también. Sí, la trama dialogada. Dialogada y o dialógica. O también le llaman, en algunos autores lo llaman conversacional. Dialógica o conversacional. Esa es otra trama. Entonces, ¿dónde se utiliza la trama dialógica o dialogada o conversacional? En los fragmentos de Hamlet, en los fragmentos de las obras teatrales, ¿verdad? Otelo, algunas obras de teatro de William Shakespeare, encontramos si de repente se utiliza un texto de una obra literaria dramática, entonces encontramos el diálogo, ¿verdad? La trama conversacional o trama dialogada o trama dialógica. Muy bien. Gracias, profe. Bueno. ¿Por qué te digo gracias? Porque en mis dos exámenes no sé por qué me empeñé en poner conversacional. Y ahora conversacional. Sí, encontré yo. En los dos, yo no sé por qué en los dos hice mal. Sí, entonces ahora En algo tan sencillo me equivoqué. Súper sencillo. Muy bien, Pintos. Muchas gracias. Excelente, excelente. Siempre con las preguntas aprendemos algo más. Bueno, y dice, va para la intención. ¿Cuál es la intencionalidad comunicativa de este texto? ¿Quién se anima? Puede ser concientizar sobre la desigualdad social hacia la mujer. Excelente, tío. Muy bien. ¿Alguien más? La intencionalidad del texto se puede elaborar de varias formas, ¿verdad? Entonces acá nuestra compañera nos dijo que es la intención es concientizar, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? ¿Alguien se anima? Informar sobre la discriminación que existe hacia la mujer en los sistemas de trabajo, profe. ¿Cómo podrías cambiar ese primer infinitivo informar? Porque o si no, va a ser directamente un texto expositivo. Y como es texto argumentativo, no puede ser informar. Entonces, si yo estoy rindiendo Comunicar, y encuentro como una alternativa, tengo un texto argumentativo, tengo un editorial, tengo una reflexión,
tengo un artículo de opinión y me sale como alternativa informar, automáticamente eso ya es cáscara de banana. No tengo que subrayar eso si mi texto es de opinión. Profe, dar a conocer tampoco ahora. Dar a conocer tampoco. Profe, puede ser sensibilizar. Excelente. Félix López. Sensibilizar. Excelente. Persuadir. ¿Cómo? Persuadir. Persuadir. Muy bien. Entonces, ya encontramos varios infinitivos que nos pueden ayudar a saber la intencionalidad. Entonces, puede ser persuadir, puede ser sensibilizar, puede ser concientizar, puede ser concienciar. ¿Se acuerdan que dijimos que estos infinitivos se utilizan indistintamente, ¿verdad? Concienciar y concientizar. Tiene el mismo significado y está nomás de moda de repente concienciar. Entonces, la significación no cambia. Se puede decir indistintamente concientizar y concienciar. Muy bien. Ya se entendió entonces bien intencionalidad del texto. La intencionalidad comunicativa de un texto. ¿Sí? Sí, profe, yo entendí. Bueno, entonces ahora quiero escuchar nuestra reacción crítica. Dice, explica tu reacción crítica a este artículo de opinión. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos encaminando nuestro juicio de valor, ¿verdad? Nuestra reacción crítica es nuestro juicio de valor, ese juicio crítico, ese análisis que yo hago, pero con posturas, con planteamientos, con alternativas, porque es muy fácil criticar sin dar una alternativa, sin dar una propuesta. Entonces, ¿cuál es acá nuestra reacción crítica? ¿Quién se anima? Profe, ¿cómo sería la reacción crítica? Sería como desde nuestra perspectiva al escuchar el texto, dar una solución posible. Así Sí. sería. Es tu criterio, tu idea, tu reflexión. Permiso, profe. Adelante, María Victoria. Una primera reacción que me genera es en el sentido de comprometerse las instituciones, pero no solamente con los discursos, porque es un problema que estamos sintiendo toda la sociedad hoy día. Entonces, mi propuesta iría en el sentido de que se puedan generar políticas públicas, pero políticas públicas verdaderamente eficientes y eficaces para poder afrontar este problema y ir superando todo lo que genera otra vez este problema, profesora. Sí, realmente genera tantos problemas el incumplimiento de las leyes, ¿verdad? Porque realmente hay una doble moral, porque están en los papeles, ¿verdad? Incluso, como decía recién alguien, se hace figurar que se fue a cumplir con su compromiso de maternidad, por ejemplo, con el permiso de lactancia. Pero en el papel figura, pero en la realidad, ¿verdad? Está esa presión. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe, quería
o sea, lo que mi opinión sería por parte del Ministerio Público y también por parte del Ministerio de la Mujer. Creo que debería haber, vamos a decirle, no sé si un registro, pero como que un control más estricto, porque es doloroso ver cómo, por ejemplo, o rechazan currículums o de repente despiden a mujeres por el hecho de que están embarazadas cuando un embarazo no es una enfermedad, no es una discapacidad, pero el hecho de que ellos no quieran pagar o no quieran darle el permiso por perder horas de trabajo, creo que es muy injusto y muy inhumano. Creo que esas prácticas se deberían dejar allá por los 1920, donde correspondía a la sociedad, más no hoy. Pero creo que la solución debería venir por el Ministerio del Trabajo, por ser más estrictos con la manera en que ellos están también controlando las empresas y que no haya más este tipo de injusticias. Muy amable, muchas gracias, Milena. Félix López, después está Eliana y después está Pintos. Félix López. Sí, profe. Teniendo en cuenta el argumento que se presenta en el texto sobre una realidad que lastimosamente es una realidad para muchas mujeres, una realidad triste, dolorosa, es también una llamada de atención para que las autoridades competentes hagan cumplir la ley como corresponde, porque la Constitución garantiza la igualdad para todas las personas, en derechos y obligaciones en todas circunstancias. Creo que aquí el principal problema es que no se aplica la ley como corresponde. Y así como dijo la compañera Milena, yo creo que también las autoridades tienen que ser tienen que aplicar más la ley, controlar más y tener los criterios correctos a la hora de seleccionar gente, por ejemplo, para un puesto de trabajo, no tener en cuenta el sexo, sino la capacidad y habilidades que presenta el postulante en este caso. Muy amable, muchas gracias. Belén. Sí, profe, yo quiero criticar, ¿verdad? O sea, explicar y criticar mi punto con respecto al artículo de opinión. Vivimos en una sociedad muy moralista y doble moralista por el siguiente punto, que muchas mujeres se ven menoscabadas en sus derechos. Es cierto, es real que aún a un gran porcentaje de mujeres tiene el deseo de ser mamá. Y luego hay otro gran porcentaje de mujeres que tiene el deseo de realizarse como persona. Vos vas a una entrevista de trabajo, Dios gracias, no es mi caso, sí es el caso de mis colegas, de mis amigas, que van a una entrevista de trabajo y le preguntan, ¿tenés hijos? Sí. ¿Y cómo vas a hacer para trabajar si tenés hijos? Esa es una pregunta muy frecuente, el cómo vas a hacer para trabajar si tenés hijos. ¿Qué pasa si tu hijo se enferma? ¿Cuál es tu plan de apoyo? Cumpliste los 35 años, te realizaste, tenés un título, un doctorado, querés seguir creciendo, y a los 35, 37 viene, ¿y por qué no querés hijos? ¿Por qué no tuviste? Luego está la presión social de, al ser mujer, de tener que cumplir con las expectativas de todos dentro de tus pocas condiciones que te genera la sociedad, porque vos al ser mujer se te considera más frágil, que te vas a enfermar más fácil, que porque vas a tener tu periodo, que vas a faltar por dolor, que tenés que hacerte tu papá Nicolau, que tenés que hacerte tu mamografía, que tenés que acompañarle a tus hijos, que tus hijos se van a enfermar. Entonces, es una sociedad, aparte de moralista, machista, que le encasilla a la mujer en un cuadrito y le condiciona ciertas cosas que pueden ser verdad o no, porque hay un pilar también en la parte masculina que también puede realizar todas estas funciones familiares y no por eso la mujer tiene el por qué perder sus derechos a trabajar, derechos bien ganados por nosotras mismas, por nuestra lucha. Pero yo creo que no es solamente el simple hecho del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, es que nosotras mismas, mujeres, nos apoyemos entre nuestras congéneres, yendo, sindicalizándonos, formando gremios, peleando por nuestros derechos laborales y civiles, por sobre todo, porque la única forma de reafirmar nuestros derechos es pelear por los mismos en una sociedad que lamentablemente nos pisotea
y no entre nosotras mismas decir, ah, no, pero ella luego se enferma siempre, ah, no, pero ella luego tiene su hijo, ah, no, pero ella luego. Ser no solo críticas con nosotras mismas, sino pelear por nuestros derechos, hacer valer nuestros derechos y no tener miedo, levantar la voz. Y hay algo que yo admiro en la sociedad argentina, es que cuando se enojan por algo, hacen cacerolazo y cierran todito. Y es hora que nosotras ratifiquemos nuestros derechos y cerremos todo haciéndonos valer y no permitiendo atropellos como hacernos volver a los 2 meses y figurar que volvimos a los 4. Hacer valer el derecho de nuestros hijos y hacer valer nuestros derechos laborales. Eso es lo que yo saco como crítica de este texto. Muchas gracias, Ingrid Pintos. Te escuchamos. Nada, que hay veces que también que hay muchas mujeres por falta de información sobre su derecho. Por ejemplo, cuando están se embarazan y de repente se les echa, así como comentó Milena. Y me hizo acordar de una situación personal, de cuando yo me embaracé de mi hija hace 12 años, en una empresa trabajando un mes, prácticamente me echaron. Y yo al no saber mi derecho, me dijeron después que yo podía demandar, que esto y aquello, y yo acepté porque dije, no sé, el día de mañana yo quiero trabajar otra vez acá, entonces dejé nomás pasar, ¿entendés? Pero hoy en día yo me di cuenta que yo podía hacer valer ese derecho de volver a trabajar, y no porque yo en el mes que empecé a trabajar me enteré que estaba embarazada y prácticamente ya me hicieron mi liquidación y ya me echaron, ¿entendés? Así todo muy rápido. Entonces, hay muchas veces que hay mujeres que no saben su derecho o de repente por miedo no hacen nada. Así mismo. Muchas veces por desconocimiento y muchas veces por el miedo. Y sobre todo porque en Paraguay sabemos que la situación laboral es bien difícil, sobre todo durante y ahora post pandemia. ¿Cuántas personas están con problemas laborales, verdad? ¿Cuántas empresas se han cerrado? Entonces, Permiso, por profe. eso, sí, Marta Camila. Sí, también coincido con lo que estás diciendo, pero también muchas veces escuchamos, yo tengo muchos amigos que muchas veces al trabajar en empresas grandes, así que tienen muchas sucursales y todo eso, te dicen, no, pero ¿para qué le voy a demandar si voy a terminar? O sea, que va a durar mucho, voy a gastar en abogado. Al final, no sabes si es conveniente otra vez demandar o porque nuestra justicia lastimosamente es muy lenta o muchas veces sale a favor del empleador y no del empleado. Así mismo, y con ustedes esto se tiene que revertir, ¿verdad? Con la generación nueva, con los jóvenes, con los estudiantes que tienen esa actitud más crítica. Yo creo que esto se tiene que revertir y se tiene que encaminar de otra manera, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Vamos a ver ahora el siguiente. Explica tu opinión, ya está. No sé si hay alguien más que quiso agregar algo. Yo ya no veo más las manitos. Bueno, después tenemos ejercicios súper sencillos, ¿verdad? El ejercicio último. El título del texto leído. Mujeres, un trabajo o hijos, es una figura literaria que se llama... Interrogación retórica puede ser. Interrogación retórica, profe. Es una interrogación retórica. Muy bien. Aquellas preguntas, cuestionamientos que nos hacemos y nos dejan pensando son figuras literarias, ¿verdad? Que se llama interrogación retórica. Muy bien. ¿Alguien ya hizo su lista de diptongos del texto? ¿Se anima a compartir? Yo hice, profe. A ver, ¿cuáles son?
de diptongo puse denunciar, cuestionó y organizaciones. Muy bien, Lara, estoy anotando. ¿Alguien más? De diptongo, ¿quién hizo otra lista? Volviendo, mediano e idoneidad. Muy bien. Duarte y Parks. Gracias. Después tenemos hiatos. ¿Quién tiene su Sobreabunda, lista? sobreabundan, sobre excluirla. ¿Dónde? Espera un poco, un ratito. Espera un poco. Excluirlas. Vamos a escribir. Excluirlas. ¿Qué es excluirlas? ¿Quién me ayuda? Diptongo. ¿Es un diptongo o es un hiato? Es un diptongo. Es un diptongo. No sé quién me dijo que es un hiato. La combinación. ¿Se acuerdan cuando hablamos del diptongo? Con una, la fuerte con la débil, ¿verdad? La ay, la ei, la combinación hoy, la combinación au, la combinación ei, eu y la combinación ou, ¿verdad? Y la combinación dice dos débiles diferentes. ¿Se acuerdan de dos débiles diferentes? Es también diptongo. Entonces, excluirla, acá tenemos un diptongo. Entonces, la persona que me dijo que era un hiato está mal. No es un hiato. Después, ¿qué nos pide? Palabras agudas. ¿Quién ya hizo su listita? Excelente. Indignación, gravitación, Palabras agudas sin tilde, ¿quién encontró? Agudas sin tilde. Yo ya veo en este primer párrafo 3. Supone. Moral. No. Moral, muy bien. Cuando se carga en Natalia la Méndez, soy última profe. sílaba. Ah, no, perdón, me equivoqué. ¿Cuál? Natalia Méndez, te dije, profe, recuperé, o sea, que salga. Volví. Moral, dije. Otro. Dale, súper sencillo. Profe, estamos leyendo, no carburamos tan rápido, con el frío menos. Industrial, profe. Defiéndanos, profe. Excelente. Maternidad, Industrial, Juan. Maternidad. indagar, Maternidad, Defiende afuera. excelente. Maternidad. Denotar puede ser, profe. ¿Cuál? Denotar. Denotar, excelente. Muy Inferir. bien. Inferir, contratar, ¿verdad? Cuando se carga en la última sílaba tengo aguda. No hace falta que sea precisamente con tilde. Extensión Después- también, profe. Sí, extensión. Después tenemos, ahí tenemos laboral, muchísimo ahí, sociedad, condicionar, pretender. Bueno, pasamos ahora al, después tenemos, en nuestro cuadrito mágico tenemos las palabras, a ver, ¿quién encontró hiato? Ah, hiato ya dijimos, encontramos dos por ahí.
Llanas. Llanas, entonces, rápidamente, llanas. Aquí, por ejemplo, sobreabunda. Mujeres. Gobierno. Partidos. Gobierno, mujeres, Partidos. partidos, Derechos. Sectores. derecho, muy Inhumano. bien, sectores, Ganado. Proyecto. flexible, Lactancia. periodo, Punto. lactancia, industria. Excelente. Y las esdrújulas encontraron por lo menos 2, 3. Pública. Pública y Ginecológico. ginecológico. ¿Verdad? Propósito. Género también. Muy bien. Propósito y Muy bien, joven. gente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre nuestro texto. Profe, yo te Les- quería es- preguntar algo. Hace rato cuando Sí. usted dijo lo de aguda sin tilde, yo vi la palabra tan, pero me recordé que creo que usted dijo que monosílabos no llevan acento, ¿verdad? Las palabras, sí, excelente. Las palabras monosílabas no. Ah, qué bueno que me hiciste recordar. Vamos a repasar también ya esto. Las palabras monosílabas no llevan tilde, ¿verdad? Y tampoco pueden ser aguda, llana o esdrújula. Las monosílabas son monosílabas, son de una sola sílaba, ¿verdad? Y hay gente que encuentra más con tilde y pone en aguda. Y no existe palabra monosílabas. Entonces, en esta primera oración se está volviendo frecuente. ¿Cuál es la palabra monosílaba con acentuación diacrítica? Se profe. está volviendo frecuente. ¿Cuál es? Profe, ¿qué es acentuación diacrítica? Sí, me puede explicar lo de acentuación diacrítica que era. Me encanta, me encanta. Acentuación diacrítica, vamos a anotar, acentuación diacrítica, así explicamos rapidito, diacrítica. La acentuación diacrítica es, yo suelo decir como ayuda mnemotécnica nomás, que cuando entro en crisis, ¿verdad? No sé si lleva o no lleva tilde. Es cuando una palabra monosílaba, en este caso que nosotros vamos a explicar, lleva tilde y no lleva tilde. Entonces, ahí vimos nosotros en el ejemplo, en nuestra oración, se está volviendo frecuente, ¿verdad? Se está volviendo frecuente. ¿Qué función cumple esta C? ¿Qué función cumple C? ¿Quién me ayuda? Pronombre puede ser, profe. ¿Cómo? Pronombre. Es un pronombre. Se está volviendo frecuente. Y cuando la palabra se lleva tilde, Cuando ¿qué habíamos se dicho? habla de saber, era, profe. Cuando es del verbo saber y del verbo ser. Entonces, si yo digo, sé más atento en el proceso, ahí es del verbo, sé más atento para cruzar la calle. Sé es del verbo ser, ¿verdad? O también me puede decir, yo sé ese caso especial. Yo sé ese caso de concordancia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es diacrítica? Cuando se existe y se puede usar con tilde y sin tilde. Y lo mismo pasa con tú con tilde y tú sin tilde.
él con tilde y él sin tilde. Lo mismo pasa con sí, he visto en el texto, con tilde y sí sin tilde y muchas otras palabras, ¿verdad? Aún con tilde, aún sin tilde, ¿verdad? Después tenemos más con tilde y más sin tilde. Entonces, cuando tú lleva tilde, cuando él lleva tilde, cuando sí lleva tilde, cuando, por ejemplo, cuando son pronombres, ¿verdad? En este caso, pronombre, lleva tilde, ¿verdad? Pero este sí, además de llevar tilde, además de ser pronombre, dejó todo para sí. Ahí es pronombre. Pero también es un adverbio de afirmación. Cuando yo digo, por ejemplo, sí. ¿Entregaste la tarea? Sí. ¿Hiciste tu compromiso? Sí. ¿Verdad? Ahí es adverbio de afirmación. ¿Se entendió? ¿A qué Sí, nos profe. referimos cuando hablamos de acentuación diacrítica? ¿Verdad? Cuando aún lleva tilde, cuando se reemplaza por todavía, ¿verdad? Entonces hay que repasar bien acentuación diacrítica. Está en nuestro libro, en la primera unidad ya está, en la parte de acentuación, de ortografía. Y aún cuando no lleva tilde, cuando significa incluso, ¿verdad? Más cuando lleva tilde, más cuando es adverbio de cantidad y cuando es el signo más. 2 más 2 lleva tilde. Él estudió más que Pedro, es adverbio de cantidad. Y más sin tilde es cuando se reemplaza por pero. Iré a tu casa, más no tardaré. Entonces ese más se reemplaza por pero. ¿Otra duda? Ninguna, profe, entendí bien. Profe, en tu examen final vas a poner también ejercitarios parecidos de explicar con nuestras palabras. No, explicar con nuestras palabras no. O sea que va a ser selección múltiple. Selección múltiple hasta el momento, la orientación que tenemos, ¿verdad? De repente viene una notificación y se sugiere algo, entonces nosotros, por eso estamos estudiando desde todos los ángulos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, una un cosita ratito acá más. encontré. Profe, te quería avisar que yo me voy a retirar de la clase porque tengo exposición a las 8 y me quiero preparar un chiqui. Bueno, excelente. Ya cortamos aquí mismo. Yo quiero nomás mostrar acá, hay 2, 3 ejemplos. Esta sí, ¿están viendo la sí ahí? ¿Quién Sí, me profe. puede decir qué función cumple? Hay muchísimos sí en el texto. Si aspiran a convertirse, si tienen planeado, si planean formar una familia, si esto último, si hacen, ¿qué significa? Si la respuesta, ¿qué significa esta sí? ¿Quién me dice? Y nos vamos. Profe, o sea, no quiero pasar vergüenza, pero no sé, ¿eso no era algo de conjunción? Excelente, ¿verdad? Condicional. Si aspiran, si tienen planeado, no lleva tilde. Muy bien. Muy bien, gente. Entonces nos vemos. Acá hay otro monosílabo, ¿verdad? Natural de una gran mayoría. Acá la de, ¿verdad? Hace rato no pusimos de. De, acá también tenemos que poner. De preposición, yo digo mesa de madera. Este libro es de mi hermano. Y del verbo dar. De es el libro a su compañero. De más tiempo para la exposición. Muy bien, gente hermosa, maravillosa. Nos vemos entonces, si Dios permite, el viernes. Profe, esta tarea, permiso. nuestro... ¿Esta tarea hasta cuándo podemos entregar?
No, esta tarea es para que ustedes repasen, Ya, no es ya. para entregar. Por eso no Ah, bueno, tiene profe. luego ahí para entregar. Chao, profe, cuidado con la viruela mono. No, no hay que tener Profe. miedo, Gracias, hay que profe. alimentarse Muchas bien, gracias. hay que alimentarse bien y no tener miedo. ¿Verdad? Chao, profe. Nos vemos el viernes. Chaucito. Digo, Chao, el profe. Chao, El profe. viernes. Muchas gracias por Gracias, el Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Chaucito, nos Gracias. vemos. Ana Becker estaba ahí, nos habló. Julieta Cáceres también. Profe, yo estaba Bueno, también, Laura Báez, y hablé bastante, ¿eh? Sí, Laura, sí, yo te Profe, yo anoté estaba 3 veces. escuchándote. Gracias, profe, Bueno, que pase bien. Aprendí dale, muchísimo hoy. dale. Hasta luego. Chau, Tito. Nos vemos, nos vemos. chao, chao, profe. Chau, Rodolfo Jiménez también estaba. Muy bien, bien. Chao, profe. Buenas noches. Bendiciones. Natalia, Leandro. Que- Ya me voy. Chao, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Chao, Buenas profe. noches. Chau, chau. Profe, Alan ahora que se- Benítez. profe, ahora que se fueron todos, yo habilité Ingrid Pinto. Por la Claro asistencia. que sí. Por la asistencia de pronto, profe. Y por la asistencia, lo que estoy todavía peleando. Vamos a ver si completamos el viernes, si Dios permite. Muchas gracias por todo, Profe, profesora. Bueno, profe, yo llegué a completar un punto que me faltaba. muy bien, felicitaciones. No, yo te pregunto, profe. Y ya completaste. Si participaste, ya completaste. A ver si Sí, participaste. participé. Por María favor, Cristina profe. Portillo, María Cristina. Sí, felicitado, dice acá. Gracias, profe. Dale, dale. Chaucito, nos vemos. No, profe. Profe, Sí, profe, Alejandro Sanabria, te escucho. profe, ¿te puedo hacer una consulta antes que te vayas? Sí, Viste que calcularle, ya que ahora tipo está terminando la clase, o sea, mi pregunta es, o sea, tengo que hacer una nota a una empresa, ¿verdad? sí. Y Se fue tu señal, parece. ¿entendés? Y tipo, no sé, así es o no. Alejandro, ¿Sí? Alejandro, ¿Qué pasó? se fue tu señal. Yo escuché solamente, hola, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ahí se fue tu señal. Ahora, Yo sé repetilo qué otra onda vez, con por mi favor. micrófono, no sé qué anda pasando con mi micrófono. ¿Me escuchás? Ahora sí te escucho. Se fue otra vez. Lucía Maciel, te escucho. No, profe, quería salir nomás y se apretó. Hasta luego. Ah, bueno, dale, sin problema.